por ejemplo. Uno de los banquetes es en el capítulo 5, el llamado de Leví. En el llamado de Leví, después hay una gran comida y una gran fiesta. Después hay otra comida cuando un fariseo lo invita a comer a Jesús, es en el capítulo 7, si se acuerdan, viene ahí una mujer con un frasco de perfume y lo unge a Jesús. Eso es en el marco de una comida. Hay otra comida importante con los fariseos en el capítulo 11, donde Jesús les empieza a decir todo aquello en lo que los fariseos se equivocan. Pero toda esa enseñanza de Jesús, Lucas la pone en ese marco de los banquetes, de la fiesta. Y hay otra comida muy linda que también se la acordarán, que es la de Zaqueo. En Lucas 19, cuando primero le dice, baja de ahí porque tengo que alojarme en tu casa, y después ya Jesús, cuando están en el ámbito de su casa, y obviamente habrá estado allí en su casa la comida, le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y ahí encontramos de nuevo cómo la palabra de Dios es actualizada al hoy, como Jesús interpreta siempre la palabra, su palabra la actualiza desde el hoy, lo que vive cada persona, en este caso Zaqueo. Y de aquí nos damos cuenta cómo la Eucaristía en Lucas está como narrada en este contexto de las comidas de Jesús, ¿no? Jesús nos invita a esta comida y en esa comida nos habla. Si nosotros vamos en cambio al contexto del Evangelio de Juan 6, tenemos la multiplicación de los panes y después viene el discurso, ¿no? En Juan 6 nosotros, en este Evangelio de Juan, tenemos de trasfondo el contexto del Éxodo y Jesús, que es el nuevo Moisés, ¿no? Que multiplica el pan y que alimenta con el pan de vida, y después hay otro gesto en el Evangelio de Juan, que es el lavatorio de los pies, ¿no? Como que entonces en la Eucaristía, como que nosotros vamos a la Eucaristía y muchas veces llegamos con estos pies de haber caminado, con nuestros pies sucios, y Jesús en cada Eucaristía se inclina ante nosotros, lava nuestros pies, nos purifica, nos ilumina, y en el contexto del Evangelio de Juan, como después de la última cena viene el discurso y la enseñanza, Juan representa la Eucaristía como Jesús que se hace presente en medio de nosotros y nos habla, ¿no? Así como esos discursos que dirige en el Evangelio de Juan, él entonces en la Eucaristía nos habla y nos dirige su palabra. Y así vemos cómo estas primeras comunidades narraban, ¿no? Volvían a narrar las palabras y los hechos de Jesús. Ellos se acordaban todo lo que habían vivido en estos encuentros, estas comidas con Jesús. Intentaban entender y expresar lo que les estaba sucediendo, ¿no? Por ser discípulos, por anunciar su resurrección y su mensaje. Había muchas cosas que no entendían, pero bueno, ellos recibieron el Espíritu Santo y salían a anunciar y trataban de entender y reinterpretaban, ¿no? La Sagrada Escritura a partir de Jesús y de lo que había acontecido con él. Jesús era el Mesías esperado, el siervo anunciado por los profetas para salvar a toda la humanidad. Y así entonces, en esta imagen que vemos acá, tenemos representada la doble mesa. Está el altar y está el ambón. El altar donde se celebra la Eucaristía, donde se parte el pan, y el ambón donde está el ministerio del lector, donde se proclaman las lecturas. Las dos mesas
liturgia de la palabra y la Eucaristía están unidas, de manera que hasta el arte y la arquitectura sagrada tendrían que expresar esta relación, demostrarlas juntas, que no estén demasiado separadas una de la otra, que estén en conexión porque son, como decimos, dos partes que están unidas, dos lugares donde acontece el misterio celebrativo, ¿no? El ambón y el altar. Como veíamos también en los discípulos de Maús, que les explican las escrituras y parte el pan. Y bueno, después en el documento de la Verbum Domini hay algunas sugerencias concretas para esta animación litúrgica, como lo que ya explicamos un poquito antes, celebraciones de la palabra en preparación a la liturgia dominical, o cuando está ausente el sacerdote. Hay una mención al silencio, dejar algunos silencios en las celebraciones, en las lecturas cuando se hace punto y aparte, hay unas pequeñas pausas. Después de una lectura y otra hay como unos pequeños silencios que ayudan a que la persona entre en silencio para poder escuchar. Eso dice el documento. Después también se aconseja como esta proclamación solemne de la palabra, haciendo algunas procesiones, algunos días especiales, como el día cuando se celebra el mes de la Biblia, hacer una procesión solemne con la palabra de Dios. También sería bueno que haya un lugar donde esté la palabra de Dios expuesta en el templo cristiano, además de que esté el lugar propio que es el ambón. Otra recomendación es la exclusividad de los textos bíblicos en la liturgia, por eso es muy importante que cuando se eligen los cantos, cuando se redactan los guiones, que sea todo en concordancia con las lecturas del día, lo mismo que el canto litúrgico, que sea bíblicamente inspirado. Se recomienda también que no se reemplace el salmo, que es palabra de Dios, por cualquier otro canto. Y luego una especial atención a los discapacitados de la vista y del oído, en los lugares donde se puede, que haya una traducción para ellos, para que puedan tener acceso a la palabra de Dios. Y bueno, prácticamente hemos llegado aquí a esta presentación de la doble mesa, donde, bueno, veíamos que como los discípulos de Maús interpretamos las escrituras y partimos el pan, ¿no? Dentro de la celebración eucarística, celebración de la palabra, la celebración de la Eucaristía. Y bueno, así concluimos entonces con esta segunda parte. No sé si quieren preguntar algo o comentar algo, y si no pasamos a la segunda parte, que estamos ya en los leccionarios. Como dije antes, les paso el micrófono para que las personas que están en modo virtual también nos escuchen. Claro. Quienes están también del otro lado pueden levantar la manita, acá la hermana Mira nos va a ir diciendo, así les pasamos la palabra también. Bueno, está Silvana. Hola, mi nombre es Silvana. Bueno, estoy compartiendo toda esta delicadeza de la hermana Paz sobre la liturgia de la palabra. Y a mí me llamó mucho la atención una imagen que vi ahí del espacio celebrativo, ¿no? Y esto que decías, hermana, de tener los espacios con las medidas, digamos así, apropiadas, ¿no? Y que eso también es como una deuda que tenemos en nuestros templos. Quizás, bueno, hubo una concepción, ¿no? Antes de la construcción, que estaba como el ambón muy separado de la mesa eucarística, ¿no? Así que como que perdíamos esto que tú dices de la unidad de ambas cosas, ¿no? Creo que ahora, con esto de ir desandando un poco el misterio, así un poquito para que nosotros con nuestra sensibilidad lo podamos
ir descubriendo y encarnando, veo que ahora hay así como un poquito más de las medidas, ha ido cambiando la estructura del espacio celebrativo. ¿Puede ser que sea así? Sí, y tendríamos que mejorar todavía un poquito más. Tendríamos que mejorarlo, sí, coincido. Bueno, haríamos el esfuerzo entonces. Gracias, hermanos. No sé si estuvo muy desubicada. Hola, mi nombre es Verónica. Bueno, soy de Buenos Aires, de la comunidad de la Estacanudo. Y quería compartirles algo que recién hablaba con una compañera, una experiencia que yo tuve durante la pandemia, que yo siempre le daba mucha importancia solo a la Eucaristía, a recibir la comunión, y no tanto a la palabra. Me sentía que estaba más en comunión con Jesús si comulgaba. Y para mi sorpresa, creo que Jesús, a través de la pandemia, me enseñó a entrar en comunión con Él a través de la escucha de la palabra. Porque durante la pandemia, como no podía comulgar, sufrí mucho, me hizo llorar, de hecho me conmueve recordarlo. Y Él tuvo ese gesto tan amoroso de llegar a mí a través de la palabra. Entonces, ahora que se reabrió todo, voy a misa desde otro lugar, entrando a través de su gesto amoroso en comunión con Él, no solo con la Eucaristía, sino con el alimento de la palabra. Así que doy gracias a Dios por eso y bueno, por poder compartirlo hoy con ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más por aquí? ¿En lo virtual? No sé. Estamos todos anonadados. Como un gran camino espiritual, ¿no? Que no termina nunca. Así es. No sé si alguna de las hermanas que participaron de la liturgia en Brasil quieren compartir algo del ambón y el altar. La hermana Luciana, a ver si se anima. Mira. O la hermana Mira. Prende tu cámara. A los que están conectados virtuales, busquen en sus pantallas donde dice Cecilia. Ya nos quedó el nombre ese, pero es la hermana Mira que va a compartir. Bueno, yo alguna vez compartí en la comunidad, pues ahí pasa esto de cómo es en Brasil, esto del ambón y del altar, ¿no? La comunión entre las dos mesas, ¿no? Como hablaban, una de las cosas, ¿no? Que las iglesias que se van construyendo, vimos en nuestras capillas, en nuestras comunidades, pero bueno, el altar y el ambón, en vez de estar del lado del altar, los costados, está enfrente, ¿no? Entonces esta iglesia circular, ¿no? Y también hay algunos gestos corporales que acompañan, ¿no? Cuando hay el anuncio del Evangelio, todos nos arrimamos hacia el ambón. Y en el momento de la oración eucarística, la plegaria eucarística, nos acercamos al altar, ¿no? Entonces tiene esta doble dimensión, ¿no? También este gesto corporal, ¿no? Y también el canto de la comunión, el estribillo, siempre retoma una frase del Evangelio. Por lo general es un salmo, ¿no? Pero el estribillo retoma alguna frase del Evangelio. Entonces, cuando vamos a comulgar, nos recuerda esto que escuchamos en la palabra, ¿no? Y hace esta unión, esta comunión. Entonces yo lo traía así como que para mí había sido muy significativo, ¿no? Y algo muy fecundo, ¿no? Y que ayuda mucho en el momento de celebrar, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito la experiencia que tuve allá en Brasil. Muchas gracias. Por eso es tan importante que el canto, como ves que decía, mira el canto de la comunión que esté impregnado de la palabra, porque así cuando vamos a comulgar, nos estamos alimentando del cuerpo y de la palabra. La Miriam lo tenía más fresco, ¿no? Yo también que hice mi noviciado en Brasil ya hace algunos años, y la verdad que primero el impacto visual de esto
de estar como en comunión en el altar con el ambón de la palabra, ¿no? Y toda la solemnidad que es, bueno, Mira contaba con el tema del canto, pero a mí lo que me impactaba era que nosotros mostrábamos el leccionario al pueblo después que habíamos terminado de proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades no teníamos todos los días misa, y entonces eran las mismas hermanas las que realizábamos el rito de la celebración de la palabra. Y esta es una realidad que tiene Brasil. Brasil es un país continental, decimos, y entonces las hermanas nuestras en todo Brasil, bueno, se preocupan mucho por alimentar esto en las comunidades de base, ¿no? Y creo que esto tiene como un valor así como muy grande, y ellos mismos se dan cuenta que no hay diferencia entre una celebración de la palabra y la Eucaristía, ¿no? Que obviamente que tienen sus diferencias y demás, pero se comparte realmente la palabra se torna cuerpo, ¿no? Se torna cuerpo de Cristo que nos alimenta, y podemos concluir justamente la celebración con este comulgar, ¿no? A veces, porque como decía, ¿no? A veces tampoco las comunidades tienen reservatorios de hostias como para poder dar, sino que la comida realmente es el tema de la palabra, ¿no? Y a mí lo que me quiero resaltar es justamente esta solemnidad que se hacía con el encendimiento de velas, el canto, y mostrar este libro litúrgico, ¿no? Que es lo que por ahí da pie a esta segunda parte. Y creo que si en esto damos un paso también nosotros, creo que va a ser como muy importante. Y este es un espacio también como para poder empezar en este camino, ¿no? De poder alimentarnos con la palabra de Dios. Palabra de Dios, así como alguien decía hoy, ¿no? A veces no se digna a proclamar, a veces no, el Señor nos da la dignidad, ¿no? Pero mientras somos conscientes de que estamos proclamando la palabra, ya uno tiene otra disposición, ¿no? El hecho de que está comunicando, el hecho de que está leyendo con sentido, que está transmitiendo por medio de la mirada, pequeños gestos que hablan de que yo estoy comunicando esta palabra sagrada que es palabra de Dios. Muchas gracias. Hacer una pregunta Sí. en el chat. Nieves pregunta: ¿cómo podemos revitalizar el valor de la palabra? Bueno, una de las maneras que se puede revitalizar es, como decíamos, proponiendo hacer celebraciones de la palabra, o un grupo de oración con la palabra, ¿no? Que prepare las lecturas del domingo. A veces el grupo se puede reunir cualquier día, lunes, martes, miércoles, orando con esta metodología de la lectura orante de la palabra de Dios, leer el texto, repetirlo, releerlo, luego meditar sobre ese texto, luego contemplarlo. Hay otro paso que es el compromiso. ¿A qué me compromete? ¿No? Que nosotros muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es la buena noticia que me deja este texto? Lo compartimos. ¿Y a qué me compromete? Que sería la parte de la acción. Entonces eso compartido en grupos que se reúnen solamente para orar con la palabra, con esta metodología de la lectura orante, ayuda mucho a valorarla, porque como el testimonio que nos daba Verónica, en momentos que no puedo acudir, pueden ser distintas razones, puedo estar enferma, no puedo acudir a la Eucaristía, la palabra me sostiene, mi alimento es la palabra, pero para eso tengo que dedicarle tiempo, y como decíamos, con una apertura de corazón, ¿no? Como la semilla que cae en el corazón fecundo, y entonces la palabra se convierte en mi alimento, y es una manera de revalorizarla. Vamos a darle la palabra a Olga. Gracias.
Bueno, además de toda la riqueza que nos ha aportado la hermana, yo me llevo algo muy lindo. Me parece que siempre tenemos que armar una pequeña síntesis, y esto de las dos mesas, y la unión de las dos mesas, la verdad no la tenía. No la tenía, así que es un logro muy lindo para el día de hoy, que nos ha hecho ver la hermana. Y yo le quería preguntar, porque no tengo la diferencia entre la lectura orante y la lección. Si usted lo puede decir, o si es lo mismo, no lo sé. Es lo mismo, son dos maneras de decir los pasos de la lección divina, solo que lección es una palabra en latín, entonces por eso nosotros la traducimos y decimos lectura orante de la palabra de Dios, para que en lugar de lección divina, entendamos que lo que vamos a hacer es orar con la palabra, dejarla resonar en nuestro corazón, y después en ese grupo bíblico compartir. Muchas gracias. Muy hermoso. Gracias. Todo lo que aprendemos. Gracias. Hablando, bueno, acá, perdón que ya me mucho de esto. Miren cómo son estas cosas, ya le vamos a dar la palabra. Espera, no sé si van a... En esto de las dos mesas, ¿no? Hace muchísimos años que se trabaja en la iglesia sobre estas dos mesas, ¿no? Y que a veces se trabaja, pero no sé si se ha ido a la par de la liturgia, ¿no? De lo que en la liturgia celebramos. Pero sí me parece que reconocer un recorrido, ¿no? Hubo épocas donde desde el altar se celebraba toda la misa, ¿no? Incluso, y después fuimos diferenciando espacios y lugares, ¿no? Y entonces hoy no es tan raro descubrir que hay una sede donde se hacen normalmente los ritos iniciales y los ritos conclusivos, donde el altar donde se va a preparar la mesa y donde se va a celebrar la Eucaristía, y el ambón como lugar de la proclamación y el alimentarnos de la palabra, ¿no? Creo que la misma estructura, porque a veces modificar las estructuras arquitectónicas de nuestros templos no es tan fácil. Muy difícil. Sí. Pero podemos tener algunas iniciativas, como por ejemplo la procesión, con todo lo que significa en la iglesia el gesto de la procesión, ¿no? La procesión con la palabra, que a veces en los tiempos fuertes sería bueno volver a instituirla, ¿no? Porque la pandemia nos fue sacando algunos hábitos también, que como teníamos de presentar la palabra, ¿no? Sí. Que el ambón también tuviera, nosotros nuestra comunidad tenemos en el ambón cambiamos la parte de madera, digamos, el ambón que está adelante, de acuerdo a los tiempos litúrgicos, algún mensaje para ese tiempo litúrgico, ¿no? Lo cual hace que también uno preste la atención a ese lugar, ¿no? Y también, durante mucho tiempo, se hacían hasta los avisos parroquiales del ambón, lo cual le gritaba también al ambón un lugar propio y específico que era el de la palabra de Dios, ¿no? Entonces digo, hoy también hay otro lugar donde se hacen los avisos parroquiales, del Señor, que es distinto, ¿no? Me parece que reconocer este camino, idear y pensar otros modos de que estos elementos que a lo mejor arquitectónicamente digo, no es tan fácil modificarlos, pero que unirlos. Muy bien, gracias. Aquí Marisa. Marisa está levantando la mano, pidiendo la palabra. No sé si lo ponen allá para que se escuche. Marisa, si quiere usted contarnos lo que Hola hermanos, hola a todos. Hola. Por aquí vivimos en un pueblito, y lo que hacemos también para revalorizar la palabra de Dios es transmitirle a los niños desde la catequesis esto de la unión de las dos mesas, que se pueda visibilizar para ellos
porque nos cuesta llevarlos a misa, invitarlos, o sea, invitarlos se los invita, pero nos cuesta que las familias se acerquen. Entonces explicarles también esto, ¿no? De la importancia de las dos mesas. La mesa de la palabra, donde también Jesús se hace alimento, y de la mesa de la Eucaristía. Entonces tratamos de resaltar desde la parte visual estas dos mesas para que ellos también puedan integrarse y sentirse parte. Es una de las cosas que estamos trabajando ahora desde la catequesis. Quería compartirles también eso, ¿no? Que es una de las formas también dentro de la catequesis para poder llevar esto. Y la segunda forma es tratar de que la lectura sea una lectura, como decía la hermana, con pausas, con silencios, tratando de que la gente, porque muchas veces se busca a último momento al lector, se busca al lector, el que va llegando a misa, y también se sorprende, bueno, estamos insistiendo de preparar a la gente, tratar de darles tranquilidad cuando leen, para que la palabra se proclame, llegue a todos, ¿no? Quería compartirles eso desde acá. Gracias, muy hermoso. Gracias, Marisa. Siempre nos preguntan por qué qué año estamos, nos perdemos nosotros mismos. Bueno, vamos a ver un poco el sentido de por qué están armados así y cómo usarlos. Este tema lo va a dar a distancia el padre Roberto Jardino, licenciado en Teología Dogmática de la UCA, el profesor en varias facultades de teología también. No pudo estar hoy presente, pero nos ha dejado grabado su chat. Así que bueno, vamos a hacer una pausita y nos vemos a las 11:35, vamos a dar más que 5 minutos.